Bueno chicos, aquí estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas de la Montaña con Jordi Toms y Javier. Lamentablemente, pues Javier hoy no nos puede acompañar por temas laborales, pero hoy tenemos un invitado muy especial. Este invitado, Javier y Adela, su esposa, lo conocieron cuando estaban acampando en un camping de Cataluña y llegó este caminante que haciendo la travesía y solamente nada más y nada menos que la travesía transpirenaica. Cuando Adela y Javier lo vieron, pues, le encantó lo que vieron y le encantó su forma de ser. Así que para nosotros es un placer poder tener hoy con nosotros a Alfredo desde las Islas Canarias, que vino aquí a hacer la transpirenaica. Alfredo, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la oportunidad. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jordi Toms Studios Productions. Muchas gracias a ustedes. Pues, Alfredo, yo voy a empezar a hacer la primera pregunta. Tú eres de las Islas Canarias. ¿Dónde te encuentras de todas las islas ahora mismo? Yo me encuentro ahora mismo en la isla de La Palma, en el puerto de Tazacorte, disfrutando mis últimos días de vacaciones. Madre mía, ok. Alfredo, ¿cómo tú llegas a la Transpirenaica? O sea, desde las Islas Canarias. O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Qué te motivó? Bueno, soy montañero desde hace ya unos años y tengo amigos de mi misma afición y de mi misma edad. Y la verdad que el plan fue de un compañero que hemos ido un par de veces al Pirineo a hacer otras travesías más cortas y decidimos este año, desde unos meses antes de coger las vacaciones, intentar hacer la Transpirenaica, el GRO. Esa idea Así fue de es. un compañero llamado Dorama. Ok, entonces, muy bien. Pero bueno, tú lo hiciste todo del tirón, tú fuiste por etapas, en varios No, bueno, viajes, o sea, en, ¿cómo fue? en internet están colgadas el recorrido principal. Hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas son con 45 etapas. Y nada, habíamos pensado, como los que nos habíamos apuntado éramos profesores que teníamos 2 meses de vacaciones, y dijimos, bueno, vamos a intentar hacerlo. Si lo hacemos en menos etapas, bien, y si lo hacemos en más, pues en más. Vamos a intentarlo. Y salimos 3. Lo que pasa es que yo a última hora tuve un contratiempo personal y empecé 6 días más tarde que ellos. Yo no empecé en la etapa número 1, que era en el País Vasco, sino que empecé en Ochagandía, que es en Navarra. Pero bueno, ahí es donde empieza en realidad la montaña, en el GR11. Sí, ok. Y claro, o sea, por ejemplo, una pregunta que es súper tonta, pero tiene su chicha, y es la siguiente. Tú tuviste que coger un avión, pero claro, una de las cosas más importantes de tu transpirenaica es el hornillo de gas, es la navaja, es el cuchillo. Entonces, claro, los que no viven cerca del Pirineo, que tienen que coger avión o trenes de alta velocidad, se les hace más complicado. ¿Cómo preparaste tu equipamiento? ¿Cómo pensaste en eso? Sí, claro, todos fuimos con... La botella de gas la tuvimos que comprar en Península porque no puedes viajar con una botella de gas en el avión. La navaja, pues nada, se factura en la mochila. Los palos lo mismo, tienes que llevarlos plegaditos y que no asomen en la mochila, si no tienes problemas para viajar. Y nada, preparar la mochila con el menos equipaje posible y la tienda, etcétera. Yo partí ¿Tú con sabes? tienda también, pero al final Ah, solo la usé un día porque fue una tienda comprada en internet muy barata, muy ligera y que no funcionó porque los ¿qué primeros días pasó? que era monocapa, una sola capa, y llovía más dentro que fuera por el propio vapor de agua, la barrera de Por vapor que la se forma condensación, por las sí. condensaciones. Y si sacaba la cabeza, me mataban los mosquitos y me mojaba. Y si la metía, me llovía dentro. Entonces preferí al final, solo la usé un día. Y al final, cuando nos separamos, el grupo se llevó la tienda a un compañero y yo me quedé vivaqueando con un saco y una funda de vivac, que es un impermeable para el saco. Alfredo, perdón, escúchame.
te la pasaste vivaqueando. Sí, 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 toda la travesía vivaqueando. Soy de los pocos que lo pasé vivaqueando. Javi cuando me vio se sorprendió por eso, porque no tengo tienda, no tenía tienda. Y dice, pero tú vas sin tienda por ahí. Digo, sí, sí. Sí, sí. Pero ven acá, pero perdón. O sea, y los bichitos y los gusanitos y todo eso. Son Porque siempre más pequeños que uno. De vez en cuando alguna vaca por la noche. Pero no, tapas. Yo me ponía un pequeño anorá, pequeño abrigo que tenía capucha y pasamontañas y solo dejaba los ojitos fuera y bueno. La verdad que me picaron las manos, que tuve que usar guantes porque hay mucho bicho por la noche que te pica lo que pones fuera, que son las manos. Y yo me llegué a contar más de 50 picadas en el dorso de la mano, de una mano. Así que al final yo decidí dormir con guantes, aunque hacía un calor inmenso, ¿no? Pero bueno. madre mía, wow, la transpirenaica en En Vivac. Vivac. Yo te pregunto eso, Alfredo, porque es que he visto otro youtuber que él comentó que hizo su transpirenaica, pero con el tap, que es la carpa, pero sin nada por dentro, sino que dormía en intemperie dentro, con nada más con una manta por encima. Y se arrepintió por eso mismo, por la cantidad de bichos que se le metía en la mochila, en la ropa, cuando dormía, etc. Pero bueno, de eso hablaremos, de eso hablaremos más adelante. Increíble, Quiero que- los tábanos de día y los mosquitos de noche y alguna araña también me picó, pero bueno, nada, yo aguanto, aguanto picada, sí. Procuré que Madre de noche mía. no me picaran, eran peor los mosquitos por la noche que los tábanos por el día, aunque los tábanos son más dolorosos y duran Son más más las picadas. dolorosos. Sí. Claro. Bueno, Alfredo, entonces tú te unes con tu grupo ya cuando empieza la montaña del Pirineo. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo tú, o sea, qué anécdota tú tienes de este viaje? Porque fuera de cámara estuvimos hablando de que por temas sobrenaturales del fuego no pudiste terminar la Transpirenaica, pero tú debes tener muchas anécdotas, Alfredo, ¿verdad? Sí, hombre, hay unas cuantas, claro. Hay de todo, desde noche con lluvia a un granizo de día que me cogió solo en un collado, o el no poder llegar y ver con tristeza que por el calor había una alerta, Alfa 4 le llamaban a la alerta, estaba clausurado el sendero con cinta blanca y roja y un letrero bien claro. Wow, Yo no me atreví a pasarlo. Y claro, bueno, claro. aunque los días anteriores había caminado estando prohibidos los senderos cerrados, no es lo mismo que tú vayas en travesía por el campo caminando y no te encuentres ninguna barrera y al fin y al cabo sepas que estás caminando cuando los senderos están cerrados, a que tú te saltes una valla que te Claro, puede costar 3.000 euros de multa, claro, en fin, aparte del claro, peligro que conlleva por el propio peligro de fuego, ¿no? Pero vamos. claro. Entonces la zona de Cabo Creo, el sendero, los últimos 19 kilómetros, 17 kilómetros, hice 6 nada más porque estaba cerrado. Y Claro. llamé a la policía incluso para consultar y me confirmaron que estaba cerrado. Esperé al día siguiente y no pude hacer la última etapa porque tampoco abrieron al día siguiente. No me voy a quedar en el camping una semana a que abra. Claro. Claro, que de hecho se extendió y fue más allá. Pero Alfredo, estuvimos hablando fuera de cámara también de que también tu equipo de viaje no salió como tú querías, tu No lo compañero, y pude al final, preparar bien, no lo pude preparar bien y yo no ¿qué estaba. pasó? Es la primera, pues que llevaba mucho peso. Hay que gastar más dinero de lo que yo me gasté. Yo me compré un saco por internet, un saco de plumas que pesaba demasiado. La verdad que yo fui con demasiado peso. Hay que llevar ropa muy especializada y material especializado para no pasar de 10, 12 kilos, 13 kilos. Yo llevaba 19, 20, 21 kilos según el agua que llevara. Y esos son muchos kilos. Y como soy un hombre pesado también, salí con 92 kilos y acabé con 87. Wow. Pues también el ritmo que yo llevaba tampoco era el de mis compañeros, sobre todo subiendo, claro. Me siento identificado contigo. Alfredo, y cuando comentaste que te cayó granizo, ¿en qué etapa fue esa? ¿Por dónde andaba? Andaba en Navarra y los compañeros iban delante, pasaron el collado no me acuerdo el nombre, de Techa, no sé cuánto se llamaba. Lo cierto es que Ok, me cayó primero granizo pequeño y después me cayó granizo grande que me asustó. Yo no estoy acostumbrado y cuando las piedras eran ya del tamaño de hielitos, de cubitos de hielo para el whisky, sí,
Pues yo no tenía whisky ahí. Lo que tenía era la cabeza con un sombrero y me dolían las piedras en el sombrero, con el sombrero puesto. Me Y imagino. me cogió además en el collado, arriba del todo. Y no había un árbol, no había una cueva, no había nada. Metí la cabeza como pude en una grieta para proteger la cabeza porque me asusté. Y estuve una hora de reloj aguantando granizo en la mochila, Wow. con la mochila puesta que no me descargué y aguantando granizo y agua y lluvia helada que empecé a tiritar. La verdad es que lo pasé mal ahí y me puse nervioso. Bueno, yo soy muy tranquilo, muy frío, pero estaba un poco nervioso porque no sabía muy bien qué hacer. La barranquera que había delante, que era por donde iba el camino, iba llena de agua de lado a lado. Yo digo, pues me voy a tener que quedar aquí unas cuantas horas o a lo mejor pasar noche con todo mojado, en un sitio frío, hacía frío. Pues claro, si granizaba hacía frío. Los rayos cayendo por los lados, los palos los aparté para que los bastones, por si caía un rayo cerca del bastón. Y en fin, la verdad que estuve allí como 3 horas, 1 hora de granizo y después otra hora pensándome qué hacía, porque no podía bajar. Y mis compañeros, a unos 4 kilómetros más abajo, encontraron un refugio, que era un alpendre, y entraron en él. Un refugio de fortuna, que se llama. Sí. Un alpendre. Y bueno, y cuando escampó, dejó de llover y de granizar, esperé una horita que bajaran un poco las aguas del barranco, tal como se llenaron. Se bajaron y se volví a bajar el barranco con mucho cuidado porque iba solo y con las piedras que resbalaban y eso, pero bajé con cuidadito y llegué antes de que se hiciera de noche al mismo refugio de ellos y allí nos reímos, tuvimos nuestras risas y ellos diciéndome que estaban ya pensando en llamar al 112 si se hacía de noche y digo, da igual si llamas al 112 de noche, no va a venir helicóptero ninguno. Pero bueno, nada, yo si hubiera tenido que darme arriba me quedo arriba y seguro que también hubiera sobrevivido. Madre Esa mía. es una anécdota aventurosa, ¿no? De aventura. Claro, sí, Alfredo, porque por lo general los granizos vienen acompañados siempre de los truenos, que es lo que te iba a preguntar ahora, que cómo te iba con los truenos, porque una de las cosas que se dice cuando está cayendo trueno es, suelta los palos y sigue caminando, sigue caminando, ¿qué? 5, 6 kilómetros, y después devolverte a buscar los palos cuando dejes de No tronar. debes caminar. Cuando hay rayos no debes caminar, al contrario, debes tumbarte al suelo, porque caminando eres un pararrayos. Entonces debes tumbarte al suelo, meterte en algún agujero, en alguna hondonada, si estás a cubierto mejor. Y los palos dejarlos aparte, pero bueno, pueden estar aparte a 20 metros que no hay peligro. Pero no debes caminar cuando hay rayos. Bueno, pues en esa zona, en ese collado, cuando caían los rayos, siempre cuando uno ve rayos en la montaña y truenos y relámpagos, siempre primero ves la luz y después cuentas los segundos que pasan. Y si está a 3 segundos el trueno, pues ya sabes que estás a 1 kilómetro de la tormenta. Pero allí en concreto yo veía que el rayo y el trueno eran al mismo tiempo, eran encima de tus orejas. Claro, fue tremendo. La verdad es que no lo pasé nada bien cuando tú... Pero bueno, te llenas de calma y dices, bueno, no te preocupes que el rayo que te mata no lo sientes. No oyes ni el trueno. Si el rayo te mata, no oyes ni el trueno. Alfredo, ¿y qué tiempo duró esta pesadilla? Ya te digo, una hora fue cayendo granizo que yo llevaba en la espalda la mochila. No me la quité porque la mochila me protegía de los golpes. Claro. Pero llevaba sobre la mochila, llevaba una placa para dar luz, de fotovoltaica. Sí, la solar, sí. La solar fotovoltaica para cargar el móvil, que funcionó muy bien los primeros días, pero después de esa tormenta de hielo se rompió la placa y dejó de funcionar. Yo creo que se rompieron las células o algo que también Madre. con el primer compañero que se marchó la dejé. ¿Para qué cargo esto si ya no sirve? Y Claro. todavía no la he mirado, no me ha llegado de vuelta para llevarla a un técnico a ver si sirve o no sirve. Pero vamos, estuve metido con la cabeza debajo de la tormenta y los hielos caían por la espalda y golpeaban la placa y la mochila. Se me colaba alguno por la camisa toda mojada, por supuesto, y el agua helada. Y la verdad que ya cuando empecé a tiritar fue cuando me empecé a poner un poco nervioso, porque yo aguanto frío bastante, pero llega un momento en que hay un límite. Claro, normal. Me puse un poco nervioso, pero digo, esto tiene que pasar, y efectivamente pasó. Y desde que pasó un poco me cambié la camiseta. La mochila solo había algunas partes mojadas, porque la placa le protegió bastante del hielo.
Y después, nada, me puse a esperar a que bajara un poco el nivel del agua y en 2 horas, de que empezó la tormenta, 1 hora y media después de acabar la tormenta, ya yo tomé la decisión adecuada, que era bajar, porque al principio la decisión era mantenerme en el collado. Lo lógico era mantenerse en el collado porque no vas a bajar por una barranquera donde te puede llevar el agua o te puedes caer estando solo y te Claro, metes en claro. otro problema. Claro. Pues mira, sabes que hasta muy buenos los consejos que diste ahora del tema de los rayos. Y Alfredo, ¿cómo manejaste la comida? Bueno, la comida, llevar siempre algo de comida en la mochila, llevaba pues frutos secos, llevaba también por la noche siempre comía una sopa de agua con fideo fino, doble cero y algún caldo de eso instantáneo. Mezclaba caldo y le añadía fideo y también llevé mucha avena. La avena es muy sana, contiene mucho hidrato y contiene algo de otras cosas. Y yo comía por la noche como 1 kilo de fideo mezclado con avena y por la mañana avena solo, con agua o con leche cuando tenía su oportunidad. 4 o 5 días paras en algún camping o en algún sitio donde puedas hacer compras y repones, pues eso, fideos, porque tienes que llevar comida seca. Claro. Preferí fideos a arroz que tardan más en hacerse y eso. Y ya te digo, chorizo, latas de atún o de sardina, mucha sardina comí porque soy muy sardinero. Y eso es, así lo llevábamos. Todos Alfredo, los tú sabes, compañeros lo hacíamos así. Gofio también Alfredo, llevé, pero bueno. perdón, gofio. Sí, el gofio es la harina de Canarias Cla- tostada que comemos, se come con todo. Yo soy Gofio con miel. dominicano. Nosotros tenemos gofio en República Ah, Dominicana. No sabía que aquí había gofio. no, el gofio es canario, es de origen canario. El gofio es la harina Oh, tostada de trigo o de millo, de maíz, lo le llaman aquí, pero millo en correcto. Canarias, o de garbanzo, lo hay de 5 cereales, lo hay de muchos tipos. Y yo llevé más de 1 kilo de gofio amasado con miel y una gotita de aceite. Y eso es un alimento muy fuerte y muy sólido para desayunar. Mientras duró el gofio, comimos gofio todos. Los 3 compañeros, somos canarios, claro. Qué bueno. Tú sabes que, Alfredo, hay un tramo en el GR11 donde hay muy pocos videos. Creo que, o sea, no llegan ni a 4. Uno de ellos es mi amigo James, que publicó uno, y es la bajada al refugio de Pineta, de Goritz a Pineta. Bueno. Háblame de esa bajada y de la faja de las olas. Bueno, son etapas muy fuertes. La de Goris, la anterior y la otra, la de Pineta, son etapas muy fuertes, de fuerte subida y fuerte bajada. Se considera lo más duro casi del recorrido. También la subida a Nuria me pareció durísima, en fin. Pero para mí lo más duro de todo el recorrido es las etapas finales. Con el calor que Oh, hizo, 35, 40 grados, el cuerpo humano no está hecho para cargar 20 kilos y hacerse entre 25 y 30 kilómetros en esas etapas y fue muy duro. tienes razón. Esa subida de Gori, la bajada y la subida a Pineda y la bajada son etapas muy bellas porque es alta montaña, son pendientes muy fuertes. Pero si sales temprano, yo la llevé bien, no hizo calor, en fin, vas despacio. La subida al ritmo que podía hacerla y la bajada con cuidado para no caerte. Bueno, y la Claro. belleza es inmensa, pero bueno, hay etapas bellas ahí. Todas las de Andorra me encantaron, yo no conocía Andorra, había estado en coche de otra forma, pero a mí me encantaron las etapas de Andorra, me encantó la etapa de Nuria, en fin, hubieron etapas muy bellas que me dio pena tener que marcharme, porque si fuera por mí me quedaba allí. En Nuria, por Yo ejemplo, me quedé un día, perdí entre comillas, o descansé un día que me vino muy bien. Y hice 3 descansos, hice 3 jornadas en las que no avancé ni 1 metro, porque a veces el cuerpo te pide descansar. un poco de reposo, al guerrero. ¿Y tú en Nuria te quedaste donde? ¿En el albergue o en el No, albergue de no, las Águilas, el Pico de las no, Águilas, o en el vivaqueé, hotel? vivaqueé siempre, casi siempre vivaqueaba. Yo, si habiendo posibilidad de quedarme fuera, me quedo fuera. Es más económico y total. No me quedé ni en el albergue, ni en el hotel que hay allí, ni en el albergue que está encima. Me quedé por fuera del albergue ya partiendo camino de la etapa siguiente, que por cierto era por un valle, y yo la hice por las crestas, porque soy así de aventurero. Me gustan más las crestas que los valles, claro. Son Pues siempre mira, más frescas.
Yo como Y tú, vas viendo todo el recorrido, vas viendo cosas que desde el valle no ves. yo quiero que tú, te pregunto, Alfredo, tú cuando estabas en Malneo, hiciste Malneo Puigcerdá y después de Puigcerdá, ¿qué hiciste? Pues no me acuerdo, pero sé que de Magneo a Puigcerdá no me gustó la etapa porque había un tramo como de 5 kilómetros de asfalto antes de llegar a Puigcerdá, y de Puigcerdá a la siguiente lo mismo. Me acuerdo que el primer tramo eran 3 o 4 kilómetros también de asfalto. Esa zona no es precisamente la más bella del Pues, recorrido, sino yo te diría que es la más sosa. Vamos a dejarlo ahí. Alfredo, qué pena que yo no te conocía antes, porque te voy a decir, yo también estoy haciendo la Transpirenaica, no el GR11, la Transpirenaica, yo voy haciendo GR11, GR10 y HRP, voy haciendo zigzag. Ah, ah, Y voy por etapas, o sea, yo no estoy sí, haciendo todo de un tirón. Yo empecé en el sí, 2023 y voy por etapas. sí. Y yo voy del Mediterráneo al Cantábrico, porque yo quiero siempre llevar el sol detrás para que me carguen bien las placas y Me que me parece muestre menos el sol. perfecto y yo creo que es el recorrido adecuado. Ya se lo comenté Sí, yo a este hombre, a Javi. a Sí, Javi. sí, se lo Me lo comenté. dijo, me lo Digo, yo dijo. si lo vuelvo a repetir, lo hago al revés por 3 motivos. Uno es que no es lo mismo llevar el sol de frente que de espalda. El segundo Claro. motivo es que no voy a hacerlo igual a como ya lo he hecho. Y digo, y el tercer motivo, y es el más fuerte, digo, no es lo mismo ganarle 20 minutos o media hora al día caminando a favor del sol, digo, a perder 20 minutos, media hora de día caminando en Sí, costa. es verdad. Pues yo, Alfredo, te invito, o sea, algún día tú lo vas a hacer de nuevo, hazlo, pero en zigzag, cogiendo de las tres las mejores. Sí, Es hermoso. Y te comento esto, Alfredo, porque yo voy actualmente por Andorra, voy por el refugio Borda de Sortén, eso es HRP, no es GR11. sí. Y hasta ahora, todas las etapas que yo he vivido que más me han gustado han sido dos. Una, desde Nuria, tengo una etapa que empezó en el hotel de Nuria, en el Valle de Nuria, hasta Puigcerdá. Pero ¿cómo yo lo hice? Yo lo hice Puigcerdá, subí al Puigmal y por detrás del Puigmal llegué a Puigcerdá. Ese Ajá. tramo es hermoso. Después del Puigmal hasta Puigcerdá es, Alfredo, o sea, tú crees que tú estás caminando en las montañas de Teletubi, precioso, una belleza. Esa es esa. Y la segunda Praderas parte que verdes inmensas, ¿no? las verdes inmensas, lo han descrito. Sí. Y la otra etapa que yo disfruté y que me lo he encontrado hermoso, que yo decía, por favor, que nunca se acabe, yo hice del refugio de Marialles, en el GR10 en Francia, Ah, hasta Nuria. Y ok. ese tramo, o sea, pasando por el Costabona, wow, Sí, wow, wow, porque tú en el sí, Costabona bajaste a Siete sí, Casas, yo no, yo sí. seguí recto hasta Francia. Es bella, así que si Vas te pones viendo Francia a un lado, España al otro, es precioso también. Ves unos gibones o unos estays allí en Francia, precioso. Ves que el lado francés es distinto al español, es precioso. Esa etapa es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Yo Alfredo, la que hice por esa zona fue también preciosa y para recordar. Alfredo, tú sabes bueno, en la parte norte de Francia, como la norte, pues es más verde, sí, pero aparte de eso, los franceses tienen algo que a mí no me gustan de los españoles. ¿Y cuál es? Que los franceses, el Pirineo francés, no hay tantos letreros. En el Pirineo español parece una autopista lleno de señales, lleno de señales. Y entonces en el Pirineo francés, como más salvaje, las hay, pero es como más salvaje, más, entiéndase como usted pueda. Y esa Sí. parte a mí me gusta más del Pirineo francés. Entonces, Alfredo, tengo que preguntarte, tú que estuviste vivaqueando y comiendo y cocinando en tu estufita, un problema que le pasa a muchos es cuando se quedan sin comida, cuando se quedan sin agua, cuando contaban con una fuente de agua que ya está seca, ya no existe. ¿Tuviste esos problemas? Ese problema pasando, a ver si me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pasando un collado, llegué a un pueblito que no me acuerdo ahora el nombre, Dios mío, ya en Gerona. Se Que no había agua, al final encontré el agua, pero la verdad que sí, que tuve alguna vez, esa vez nada más en concreto, me costó encontrar el agua porque es un pueblito que no tenía ningún habitante ya, tenía una iglesia, a ver si me acuerdo, no me acuerdo ahora del nombre. Pero sí, sí tuve ese problema, sobre todo en la última parte del GR11. sí. Hay muchos sitios donde no hay agua y tienes que... Yo salía con 3 litros de agua en esa zona y así todo con un solo punto de agua en 20 y pico kilómetros, cargado como va, y el calor que estaba haciendo en esos momentos, la verdad es que un poco preocupante sí es. Tienes que estar muy atento a ese problema porque si no lo pasas muy mal, ¿eh?
Sí, la Alta Garrocha, que es por donde tú estás diciendo, esa parte de Cataluña, es Sí, muy seca, es muy árida, es sí. muy viejo oeste. Y yo, de hecho, sí, yo la parte de y la parte de Cap de Creo, yo la pasé fatal. Yo estaba desesperado porque se acabara eso. Las El tres polvo, la últimas tierra, el etapas yo las sol, pasé fatal, sí, también. Las tres te últimas, lo, las dos últimas, porque la última es muy corta, tal como estaba prevista, eran unos 19 kilómetros o así, o 18, y hice 5 o 6, no, hice, sí, más o menos 8, y después los últimos 10 kilómetros pues no los pude hacer, pero las dos etapas penúltimas antes de llegar al Cabo Creo, o ahí ¿cómo se llamaba aquello? por de la selva. Port de la Selva. Antes de llegar a Port de la Selva, las dos etapas anteriores para mí fueron durísimas, durísimas. Salí muy temprano y así todo llegué de noche y tuve que parar por el camino, etcétera. Y la verdad es que entre las 2 y las 4 de la tarde yo ni siquiera andaba, me quedaba a la sombra de cualquier sitio esperando a que aflojara un poquito el tiempo para poder seguir andando, porque era muy El, duro. el- Con ese calor, esos calores de más de 35 grados, es muy duro. No paras de el- sudar y de perder agua. es cierto, es desesperante. Alfredo, y otra pregunta que quería decirte, mira, bueno, la parte de, o sea, ya la última pregunta que te hago de tu sentido general del viaje, después entraremos ya en la parte técnica en la próxima media hora, pero que no quiero dejar de preguntarte, tú fuiste con amigos, pero luego acabaste solo. ¿Te gustó? ¿Cómo fue la experiencia de caminar solo? Me imagino que habrás conocido muchas personas. ¿Cómo manejaste la soledad? Pues la verdad que bien, muy bien. Cuando fui con los amigos, ellos caminaban más deprisa que yo y prácticamente también iba solo, porque iba siempre en cola, iba Claro, siempre en cola. Ellos eran más ligeros, está claro que cuando se sube, las personas ligeras tienen ventaja sobre los pesados. claro, Y, claro. y yo salía con ellos, pero íbamos juntos en general, a veces me esperaban en los collados, otras veces no tanto, pero está claro bueno, yo fui mentalizado para ir solo, a mí me gusta también caminar solo y para mí fue una experiencia, lo pasé muy bien solo, me gusta caminar solo en general, pero vamos, también me gusta caminar con amigos, pero en 15 días me quedé solo y bueno, después hay compañeros que te adelantan o que te pasan. Di con 2 o 3 compañeros que iban más deprisa que yo, que hacían más de una etapa por día. Iban también Wow. más ligeros que yo, más jóvenes que yo. Te puedo nombrar a un amigo que era, Sí, adelante, claro. a ver si me acuerdo, si ya, ay Dios mío. Había un amigo de 21 años que eso caminaba, iba ligero y coincidí varias etapas con él ahí en la zona de Andorra y al final me sacó casi 5 días o 6 en la llegada. O sea que él iba a etapa y media por día casi. En fin, y había otra chica, que esa sí me acuerdo el nombre, se llamaba Petra, que también iba deprisa, más deprisa que yo, llegó unos días antes que yo. Y después había otra chica que iba más o menos a mi ritmo, que era mitad australiana, mitad española, etcétera. La verdad que habían 3 o 4 compañeros que llegaron hasta el final desde el principio, que toda esta gente los vi desde las primeras etapas que hice Wow. ya ahí en Navarra, porque yo el País Vasco no lo cogí, los Claro. primeros 6 días no los hice. Alfredo, ¿y tú sientes que tienes una tarea pendiente en concluir las que no hiciste o tú ya lo das por terminado este viaje, No, esta bueno, etapa? sí, siento que me hubiera gustado haberlas hecho, pero bueno, tengo intenciones de volver a hacerlo en sentido inverso. Y a ver si No puedo te hacerlo en arrepentirás. sentido inverso, voy más preparado con toda la experiencia que he cogido y si puedo lo haré o el año que viene o desde que pueda. A lo mejor dejo respirar el año que viene, hago otra cosa, pero espero volver a hacerlo en sentido inverso, que yo creo que es el sentido lógico. Sí, Es el sentido lógico, hacerlo de Cataluña al País Vasco. claro. Y con la experiencia que tienes ya sabes por dónde, qué hacer, no hacer el GR11 literal, sino hacer algo como lo que tú me propones. Alfredo, es lo mejor. Y en lo que te pueda ayudar a planificar, en lo que te pueda ayudar, Sí. cuenta conmigo, Alfredo. Claro que sí. Yo Me pienso volver, encantaría. yo pienso volver, porque el Pirineo es una joya, la verdad que es una joya. Yo he descubierto muchas cosas en este viaje y me gustaría repetirlo, pero no igual, sino mejor, a la inversa. Claro. No me queda pena Sí, de no haber hecho las primeras, no pudo ser, las tenía previsto hacer, tenía billete, tuve que cambiar el billete por un contratiempo de última hora,
y mis compañeros salieron desde la primera etapa ahí en el, ¿cómo se llamaba el pueblo? Ondarribia era. Cabo Higuer. Sí, Del Cabo Higuer. pues ellos salieron de allí, yo no pude, yo me uní a ver si me acuerdo, yo viajé a Pamplona y de Pamplona me fui a un pueblito que había por allí, pero vamos, era la sexta etapa del recorrido de 45 etapas. Que más o menos eso fue lo que tardé. La verdad que teníamos intenciones de hacerlo en menos, pero tampoco hay que caminar mucho y también sacrificar muchas cosas. Hay sitios donde conviene parar un poco y disfrutar también. Disfrutar de lo que ves. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Alfredo, pasamos ahora ya a la segunda parte de la entrevista en este tiempo que nos queda. Vamos a hablar del equipamiento de la ropa técnica, porque es una pregunta que también todo el que quiere empezar GR11 pues nos la pregunta: ¿qué ropa llevar? ¿Qué cables, baterías, qué llevar? Si la placa solar realmente vale la pena. ¿Me llevo estufita o no me llevo estufita? Otra pregunta que preguntan mucho es: ¿qué tanta barrita me llevo? O sea, ¿cómo? Vamos a la parte técnica. Voy a empezar con la primera. Alfredo, ¿qué fue lo que pasó exactamente con tu tienda de campaña? Bueno, que no planifiqué. Yo no planifiqué mucho, la verdad. Yo soy de la vieja usanza. Yo voy mucho siempre vivaqueando. Yo pocas veces hice tienda aquí en Canarias. Aquí en Canarias tampoco hace falta. Y en Península, bueno, pues sí, me planteé llevar una tienda, pero quise llevar una tienda muy ligera. Compré una tienda a última hora de una sola capa y no. Fue un desastre porque hay que llevar una tienda que tenga por lo menos 2 capas y que te permita no mojarte dentro ni con el agua exterior ni con el agua de tu vapor. La verdad que cometí un error en eso, menos mal que uno de los compañeros que se tuvo que ir pues se llevó mi tienda y el otro se llevó también la placa solar. Las placas solares que se rompieron. Pero vamos, yo creo que sí, que lo mejor es ir con una buena tienda. Y hay tiendas ligeras, pero claro, una tienda ligerita de 1 kilo, kilo y medio, vale 300 euros. Y yo la que me llevé era de menos de 50. Entonces, no me sirve. No me sirve. De todas formas, si se hace en verano, yo pienso que no hace falta una tienda. No hace falta. Y a estos viajes, cuanto más ligero vayas, mejor. Yo me llevé pues 3 pantalones, uno se me rompió, lo tiré. Yo tuve que cambiar de botas porque se me abrieron las botas, porque se te mojan demasiadas veces. Y llevé como 4 camisetas, demasiadas camisetas. Hay que ir con lo mínimo, con 3 camisetas como mucho, con 3 calcetines como mucho, 2 de lana y 1 normal, y hay que ir muy muy ligero. Cuanto más ligero de equipaje vayas, mejor, y llevarás más hueco y más capacidad para poder llevar algo de comida, que la comida, yo soy muy espartano, pero todo el mundo no lo es. Yo soy muy espartano, yo estuve comiendo varios días fideos con agua, fideo y un caldo de avecren, ¿sabes? Pero no todo el mundo es así. Bueno, yo, Alfredo, no pudiera, con mi tamaño, yo no pudiera, me muero. Bueno, yo comía mucha cantidad, mucha cantidad. Es increíble que yo me comiera casi 1 kilo de pasta diaria. Y así todo perdí peso. Y así todo perdí peso, toda la fruta que podía. Alfredo, entonces para concluir el tema de la tienda de campaña, si alguien que nunca la ha hecho te pidiera un consejo, ya tú dijiste que la de doble capa, perfecto. Pero también dijiste que en verano no se necesita. Entonces, tu consejo final es: ¿llévate una tienda o no te lleve una tienda? Pues que cada cual lo valore en cuanto a su capacidad de soportar inclemencias. Yo te puedo decir que me llovió 3 días de 47 días que estuve tirado en el campo. Pues no es mucho. Y me granizó uno solo. Así que si tú eres capaz de estar un día bajo la lluvia por la noche y al día siguiente caminar, con un bivac, con una funda de bivac que te proteja el saco. Yo tuve una noche de lluvia y dormí más o menos y al día siguiente caminé. Que hay gente que si no duerme no camina, pero todo el mundo, si no duermes nada, difícilmente camina 20 kilómetros después de montaña, ¿no? Claro. Pero bueno, se puede hacer, que cada cual lo valore. Está claro que yo lo de la tienda, la mayor ventaja que le veo no es la protección contra las inclemencias del tiempo, porque es verano ahí,
sino contra los mosquitos. Los Los bichitos, mosquitos, exactamente. efectivamente, Exacto. los mosquitos son mortales por la noche porque te llenan y parece que no y te pican. Todo lo que dejes al aire te lo pican y acabas muy picado. Y hay gente que lo lleva bien, Claro. lo soportaba más o menos, pero hay gente que lo lleva muy mal. Pero bueno, también te pican los tábanos y con la ropa puesta, ¿eh? Yo recibí muchas Sí. picadas de bichos grandes Wow. con la ropa puesta y bueno, no te queda otra, es que el Pirineo es así, es duro también. Y eso sí es doloroso. Y eso sí es Sí, doloroso. sí. Todavía tengo las marcas. Y una otra pregunta, Alfredo, con el tema del agua. ¿Tú usas del filtro de agua, la botella esta que tiene el filtro incluido? ¿Tú tomabas del río tal cual? ¿Tú eres de lo que prefieren la pastilla potabilizadora? ¿Cómo es tu sistema de filtrado de agua? Cada cual tiene su forma, pero yo no he usado en mi vida pastillas potabilizadoras. Yo sé que lo que estoy diciendo hay gente que no estará de acuerdo. Yo nunca he usado en toda mi vida una pastilla potabilizadora. Yo, si me fío del naciente, bebo del naciente. Ya sé que corro un cierto riesgo, pero gracias a Dios, Dios ha ido conmigo porque nunca he tenido ningún problema. Yo lo que sí llevo desde hace un tiempo es un filtro, una botellita de esas que hace pasar el Sí. agua por un Ajá. filtro a presión y con eso voy tranquilo. Está claro que el filtro bacterias no te va a filtrar. Te Claro. filtra, yo qué sé, huevos de mosquito, larvas, cualquier cosa así un poquito más grande, sí la filtra y estás más Ok. tranquilo. Yo llevaba un filtro de 600 mililitros y con eso llenaba una botella, yo llevaba una botella externa y también llevaba 2 litros de un un camello de esos que lleva uno dentro de la mochila, Sí, una sí, chupa. sí. Eso es lo que usaba para el agua y ya te digo, yo no soy muy partidario de pastillas, de ponerle pastillas de cloro. No soy muy partidario, pero que no sea partidario no significa que no tenga sus partidarios, claro. Claro, claro, claro. Pero vamos, yo no llevé ni pastillas de cloro ni nada, un filtro normal y corriente y beber el agua del filtro. Y había veces que no la bebí sin filtro también. O sea, yo Ok, si veo el naciente muy arriba en montaña, bebo sin filtro que me gusta más. ok, ok. Alfredo, y llegando a la parte final de la entrevista, ya sé que comentaste que hicieras el camino del Mediterráneo al Cantábrico. Pero aparte de eso, si algo tú pudieras cambiar de tu vivencia y aparte de la ropa, me refiero a las etapas. Por ejemplo, hay una etapa que si hubiese podido bordearla, la bordeo, no la hago, el paseo, lo que sea. Sea una etapa que tú pudieras o algo que tú pudieras hacer diferente, ¿qué fuera? Bueno, yo creo que el GR11 está bien. Lo que pasa es que hay sitios donde hay alternativas. Sí, Y bueno, las hay veces que variaciones. sí, variaciones. Hay veces que se hace muy duro subir 1500 metros para bajar después 1200 para después la etapa siguiente volver a subir 1300. Ahí quería llegar, sí, ahí Entonces quería hay llegar. algunas etapas en las que existe la variante en la que subes y bajas menos, aunque a lo mejor es un poco más larga. Hay variantes del GR11 que yo preferí tomar por no subir y bajar. Y me parece que sí, que es lo adecuado, pero eso es cuestión de gustos, cada cual. Hay gente que le gusta mucho, pues eso, hacerla al pie de la letra, el clásico, ¿no? De todas formas, yo qué sé, hice una por ahí por una tubería que fue una variante del GR De las tuberías sé cuál es, sí. que estuvo muy bonita y yo creo que era bonita. Aparte que ya yo había hecho esa bajada en otra ocasión. También depende de la experiencia que tenga cada cual. Yo había hecho Claro, las etapas de los 3000 Ibones, etcétera. O hay gente que ha hecho carros de fuego, etcétera. Y si ya las he hecho, dice voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que propongo siempre. Es siempre más bonito caminar algo nuevo que algo que ya claro, conoces, salvo que te encante, ¿no? A veces le gusta a uno repetir. Pero a mí, es verdad. yo rara vez repito un camino por mucho que me guste. En todo caso, lo repito de vuelta, pero no de la misma ida. Claro, 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 sí, 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 normal. Porque de Y vuelta es el, increíble la cantidad de cosas que ves que no vistes a la ida. es verdad, es verdad. Alfredo, y las últimas dos preguntas del programa. La pregunta número dos, y A ver. después te hago la uno, la última. La pregunta Sí, número dos. De todas las etapas, ¿con cuál te quedas? De la más linda a la que más te impactó. La que más te hizo, wow. ¿será porque era un ignorante o más ignorante que ahora? Me gustó muchísimo, muchísimo
las de Nuria. Por supuesto, las etapas de Aragón son alta montaña, son preciosas, pero ya yo Sí. por Aragón había caminado algo. Entonces yo no había caminado, ni conocía, ni había oído hablar de Nuria. Para mí Nuria era el nombre de una persona, no era un lugar. Y cuando llegué a la etapa de Nuria, la llegada y la Qué salida de lindo. Nuria, en esa dirección, me parecieron dos de las etapas más bonitas de todo el recorrido, aparte de que el propio Sí, lugar ya era precioso, ¿no? sí. A mí fueron las que más me gustaron, pero hay muchas. Había muchas anteriores y posteriores que también me gustó mucho Andorra. Las 4 etapas o 3 o 4 etapas que hice en Andorra también me encantaron. Pero me Anda re quedo con bonito. Nuria. Yo no sé por qué. Será por mi desconocimiento, ¿no? Que ya no lo tengo. No, es que Nuria es precioso. Y pena, qué pena que no hiciste Puigcerdá, Puigmal, Nuria Uldeter. Qué pena, porque de verdad te hubiese quedado con la boca abierta. Pero bueno, Pues y te ha- me queda ahí pendiente, lo anoto, queda aquí anotado. Alfredo, y si tengo que ayudarte a planificar tu próxima ruta, cuenta conmigo, mira, incondicionalmente. Alfredo, te hago una última pregunta. Por favor, no me digas que no, porque todos mis invitados me han dicho que sí, que alguna experiencia han tenido. Alfredo, ¿alguna experiencia paranormal, espiritual tuviste en tu aventura? Paranormal. Te voy No. a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Yo entrevisté a una escritora famosa que hizo el G11. Y en su entrevista, ella me dijo públicamente, ya cuando estábamos después de Set Cases, arriba en la cima, nos Sí. quedamos a dormir porque nos agarró la noche y nos pilló y tuvimos que dormir ahí. Ahí no había nadie, Jordi. Y nos pasó que de noche pusimos una tienda, mi amiga y yo, y como a las 3, 4 de la mañana oímos una pala. Cogí como si alguien estuviera sacando tierra. Y decía, ¿quién está sacando tierra aquí? O sea, y el agujero, o sea, ellos lo escuchaban al lado de la tienda de campaña. Y habrán dicho que, bueno, pues será algún campesino que subió, pues, no sé, algún payés. Y cuando se levantaron a la mañana siguiente, no había rastro de agujero por ningún lado. Nos pasó que en Canfrán, cerca de la estación de Canfrán, el fundador de la web travesiespirenaica.com vio un espectro, vio un fantasma. Lo vio ahí, lo que le agarró la noche, un collado, y lo vio de ahí a ahí. Y como él, tengo muchísimas historias que le han pasado a gente en la Transpirenaica. Entonces, ¿qué experiencia, Alfredo, tú has tenido? Ya sea espiritual o paranormal, como tú quieras llamar. No, yo creo que me encontré bastante a mí mismo, me hizo meditar mucho. A mí me gusta también estar solo en la naturaleza, no me siento en absoluto solo. Tuve experiencia con zorros que vinieron a desayunar conmigo. Tuve experiencia Madre. con una vaca que estuvo toda la noche intentando acercarse y yo asustado. Y al final resultó que la vaca quería pasar por al lado mío para ir a un sitio a echarse. La vi al día siguiente echadita allí a la sombra, etcétera. Y la vaca me dio la noche porque no me dejó dormir. Como 5 veces José apareció a Mira. pasar por al lado mío. Y claro, yo con el palo cerca y daba voces para que supiera que yo estaba allí, y ella estaba más asustada que yo, pero uno también estaba asustado. Pero así Claro. paranormal, no, encontrarse a uno mismo. Son muchas horas las que da para meditar, andar Claro. en la naturaleza, pero experiencias paranormales, no. En algún sitio dormí solo, al pie de pueblo abandonado, con el cementerio lleno de muertos del siglo pasado, y te hace Uf. pensar mucho, pero yo no tuve esas experiencias, y gracias a Dios, porque tampoco son muy agradables y tienes alguna cosa rara de esas. Pero bueno, yo tengo la Totalmente de conciencia acuerdo muy tranquila, contigo. y a mí los muertos no me molestan, y si algún día me aparece alguno, hablo con él. Bueno, ok. Esperemos, Alfredo, que no sea el caso y que no lleguemos ahí. Nada, Alfredo. Ahora sí hemos llegado al final de la entrevista y te doy las gracias. Sé que no has comido, así que gracias por permitirme entrevistarte. Gracias por la oportunidad de haberte conocido. De verdad que Javier y Adela me hablaron muy bien de ti, no se han equivocado. A ti En por Barcelona. haberte interesado. No, por Dios, yo aquí en Barcelona tienes una casa y te digo, Alfredo, si necesitas que te ayude con tu próxima Transpirenaica, avísame que con muchísimo gusto te ayudo a planificarla. Yo feliz de la vida. Bueno, pues muy bien. Pues nada, encantado de conocerte. Yo lo que sí digo es que el GR11 está ahí para que lo ande el que quiera, que vale la pena andarlo, solo o acompañado,
planificarlo bien y no tomárselo con mucha prisa, porque hay que disfrutarlo. Si no lo disfrutas es difícil hasta terminarlo. Eso es Hay que verdad. disfrutarlo, Y etapa a etapa. cuando no se disfruta, se deja de ser placentero y se vuelve un infierno. Es verdad, tienes razón, Alfredo. Tiene Sí. su dureza y tiene su encanto. Es una maravilla. Yo lo repetiría y si puedo lo repetiré. Yo estoy seguro que voy a repetirlo y lo voy a disfrutar aún más, que ya lo disfruté bastante. Es verdad, es verdad. Bueno, pues ojalá, ¿por qué no? Que nos encontremos algún día por ahí también, ojalá. Pues sí. Bueno, pues Gracias, nada. Alfredo, un abrazo. Un abrazo, un placer. Chao. Feed the fish. A Jorditum Studios Productions.